Son las 8 con 14. Bueno, hemos seguido con mucha atención lo que está ocurriendo en Ecuador, los hechos lamentables, trágicos ocurridos hace algunas semanas, pero también el proceso eleccionario del día de ayer. Y tenemos la alegría y le agradecemos, por supuesto, también por la gentileza de poder conversar esta mañana para analizar más directamente el cuadro en ese país al economista, ex ministro de Estado y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de ese país, Alberto Acosta. Alberto, buenos días, muchas gracias por poder conversar. Muy buenos días a ustedes. Yo les agradezco la invitación. No, Alberto, muchas gracias. Mira, vamos a partir pidiéndote que hagas como de periodista, ¿no? Y que nos digas a tu juicio cuáles serían los titulares de la elección de ayer. Nosotros ya sacamos los nuestros, pero bueno, estando tú allá creo que puede ser más preciso. Bueno, yo diría que en Ecuador se cumplió un proceso electoral inédito por muchas razones que lleva a resultados incluso sorprendentes. Hay elementos que deberíamos tener en consideración. Ecuador votó en estas elecciones pensando en las próximas elecciones, pensando en las próximas generaciones. ¿Por qué digo esto? Porque la elección de presidente de la República y de asambleístas de estas elecciones tiene en la mira lo que será el próximo comicio, las próximas elecciones del año 2025. Mm. Y simultáneamente, digo, se pensó votando en las próximas generaciones porque hubo un resultado espectacular, contundente a favor de la naturaleza en dos consultas populares. En ese escenario nosotros vimos como el corto plazo, el cortísimo plazo, tuvo unos resultados y el mediano y largo plazo, esa visión de futuro abre la puerta a interesantes procesos. En concreto, ¿qué es lo que sucedió el día de ayer? Que en Ecuador no se definió las elecciones presidenciales en una sola vuelta, como planteaba el correísmo sobre todo, que impulsaba la candidatura de Luisa González, y que vamos a tener una segunda vuelta electoral. Las elecciones entiendo que son el 15 o el 20 de octubre, en este rato no tengo certeza, ¿ya? Y tendremos entonces un balotaje en el cual se va a definir cuál es el futuro de las elecciones de corto plazo. Porque, y aquí viene la explicación, ¿por qué hablo de esta diferenciación de corto y largo plazo en el tema de las elecciones presidenciales y de asambleístas? Porque Ecuador avanzó hacia elecciones generales anticipadas cuando se disolvió la Asamblea Nacional, esa posibilidad existe en la Constitución, y se debe llamar a nuevas elecciones para completar el periodo tanto del presidente de la República como de asambleístas. Esto quiere decir que en el año 2025 Ecuador estará abocado a nuevas elecciones presidenciales y de asambleístas. En otras palabras, de aquí a un año ya tendremos candidaturas para las elecciones del año 2025. Por eso hablo de unas elecciones que tienen en la mira las elecciones del año 2025. Prácticamente las 8 candidaturas que se presentaron el día de ayer y quien resulte electo o electa tendrán en mira la elección del año Mm. 2025. Ese es el tema de fondo. Y además hubo dos consultas populares que me parece que hay que rescatar. Una para proteger una de las zonas más biodiversas del planeta en el Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, y la otra para prohibir la minería en otra zona también de enorme biodiversidad en el distrito metropolitano de Quito. Estas dos cuestiones, estas dos consultas populares con resultados concluyentes y con proyecciones históricas que van a superar la frontera del Ecuador, son las que plantean esta visión de las próximas generaciones. Sí, vamos a volver a eso, Alberto, porque lo que tú has narrado es la parte central de lo que se viene. Déjame solamente hacer una regresión para tratar de entender. Yo sé que esta es una respuesta probablemente de horas, ¿no? Pero en el formato radial, ¿cómo fue que llegamos acá? ¿Cómo fue que se fue gestando este deterioro institucional? Tuvimos el correísmo largos años en el gobierno, luego una presidencia de Lenín Moreno que se volvió muy impopular, no postuló a la reelección, el manejo de la pandemia fue muy malo, y todo lo que ha pasado después, por la presidencia de Lazo, la muerte cruzada, en fin, bueno, si pudiéramos decir en pocas palabras, ¿no? O con capacidad de síntesis, ¿cómo fue que en Ecuador se fue provocando esta deriva de deterioro? ¿Qué se podría decir? Vivimos una primera época del correísmo con un boom económico
que fue realmente importante, sobre todo para reducir la pobreza, pero desde el año 2014-2015, en pleno correísmo, la economía entró en estancamiento y posteriormente en el gobierno de Lenín Moreno, el manejo neoliberal, yo diría la pandemia neoliberal sumada a la pandemia del coronavirus provocó una tremenda afectación sobre todo a los sectores populares y de clase media. Esto deterioró inclusive la vida en el Ecuador, y en ese contexto de pandemia es cuando comienzan a surgir de una manera cada vez más acelerada las tendencias violentas, el crimen organizado, la criminalidad. Y Ecuador ha visto cómo luego en el gobierno de Guillermo Lasso, que continúa con la pandemia neoliberal, no se logran resolver los problemas, sino que se agudizan. Para ponerlo en términos muy sencillos, no solo que se acaba de asesinar a un candidato a la presidencia de la República, pocas semanas antes quiero decir, al alcalde de la ciudad de Manta, que es el segundo puerto más importante del Ecuador, y así a muchas otras personas vinculadas a la vida política, a más de los miles de crímenes que se están cometiendo en estos últimos años en nuestro país, sino que ni siquiera se logra controlar la seguridad de las cárceles. En las cárceles ha habido masacres, matanzas, asesinatos, incluso impulsados por la fuerza pública, de más de 500 personas. La situación que vive el Ecuador es realmente dramática y complicada. Y te termino muy rápidamente Sí. para graficar esta situación: una enorme debilidad de la institucionalidad política democrática. Tenemos partidos políticos que cuando se convoca a la muerte cruzada no tenían candidaturas, no tenían cuadros para presentarlos. Y tenemos gente que era candidatos o potenciales candidatos que no tenían partidos políticos en donde afiliarse y terminan refugiados en partidos de alquiler o en empresas electorales. Unos Mm. y otros, algunos partidos de vieja data y partidos donde se podían refugiar estos políticos que buscaban algún asidero para llegar a las elecciones, no han demostrado tener respuestas claras y concretas a los graves problemas nacionales. Entonces, vivimos una situación en extremo compleja que no creo que se va a resolver fácilmente en este corto tiempo que vamos a tener de gobierno de transición. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Alberto Acosta, economista ecuatoriano, destacado intelectual, ex ministro de Estado, fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue uno de los hitos de ese país durante los años 2007 y 2008. Alberto, bueno, tú decías, no se está votando tanto para el ahora, sino para el Ecuador de después del 2025, ¿no? Bueno, para esos efectos, ¿qué representan? ¿Cómo describirías todas las dos candidaturas que están pasando a segunda vuelta? Bueno, la una candidatura viene del correísmo. El correísmo, al parecer, llegó nuevamente a su techo. Con un 33%, Luisa González tiene el primer lugar en las elecciones, en la primera vuelta, y con un 23% el candidato Daniel Noboa, que es una sorpresa definitivamente, se ubica en el segundo lugar. Hay que tener en cuenta que en Ecuador hay un sistema electoral de dos vueltas, pero si en primera vuelta el candidato que obtiene más del 40% tiene una diferencia de más de 10 puntos con el segundo, habría ganado la primera vuelta. Esos dos intentos los ha realizado el correísmo tanto en el año 2021 con Andrés Arauz y ahora con Luisa González, y no lo ha conseguido. Esto quiere decir que tenemos una situación en la cual el correísmo comienza a estacionarse alrededor del 32, del 33%. Ujú. Y luego vemos que este candidato nuevo abre la puerta a una serie de interrogantes. ¿Tendrá la capacidad para sumar todas las otras fuerzas? Yo no tengo este rato una idea muy clara, porque en primer lugar no es muy conocido este candidato, es una persona joven que ha hecho una gran campaña electoral, tiene una destacada participación en el debate presidencial de hace 2 semanas, y además cuenta con mucho dinero para tener ubicado a este señor. Es el hijo de Álvaro Noboa, que intentó, creo que durante 6 ocasiones, ser presidente de la República, uno de los hombres más ricos del Ecuador. Pero habrá que ver si este joven logra aglutinar todas las otras fuerzas que seguirán en línea de lo que en Ecuador sigue siendo uno de los temas que hay que superar: una dicotomía obtusa, correístas y anticorreístas. El Ecuador es mucho más complejo que solo correístas y anticorreístas. Los problemas son mucho más diversos y las perspectivas son mucho más ricas para quedarse fijando solo en estas dos posiciones. Pero eso lamentablemente todavía pesa en las elecciones ecuatorianas.
Sí, deduzco de tus palabras, Alberto, que el techo de Luisa González es más bajo que el de Novoa. Es decir, Novoa saca un 10% menos de los votos, pero tendría más posibilidades de crecimiento. En primera instancia parecería que sí. Si uno Ujú. hace una lectura a primera vista, viendo los resultados y suma matemáticamente, lo cual en política no se puede hacer, pero simplemente es un análisis a priori, tomando en cuenta lo que tenemos este rato sobre la mesa, el candidato Noboa tendría mucho más posibilidades para crecer. Esperemos que ahora Luisa González no vaya por la misma senda que fueron los correístas en la segunda vuelta electoral en el año 2021, cuando se despreció al movimiento indígena, hubo ataques contra los líderes indígenas, inclusive hubo amenazas contra quienes habían sido opositores al gobierno de Rafael Correa, y Correa, que está prófugo en Bélgica, también optó por esa vía de la amenaza, de la venganza, y eso le terminó por hundir a Andrés Arauz y fue derrotado por un candidato malísimo, como es el actual presidente de la República, Guillermo Lazo, que se puede decir que es un presidente fallido, ni siquiera tuvo la capacidad y le interesa para relanzarse a la reelección presidencial. Él convoca la muerte cruzada y está terminando de una manera realmente desastrosa su gestión. Claro que sí, pues. No va a ser muy bien recordado por la historia del Ecuador el presidente Lazo. De ninguna manera, él tiene un espacio muy triste en la historia del Ecuador, su paso va a ser recordado de forma muy negativa. Creo que pocas veces hemos tenido un gobernante tan mediocre y tan torpe, puedo decirlo lamentablemente, pero así es la realidad. Sí, Alberto, en un país como Chile, que tendrá otras virtudes, ¿ah? Pero no es habitual que en contiendas presidenciales se le hagan consultas al pueblo y más aún consultas sobre cuestiones bien importantes como cuál es la relación del país con su acervo natural, cuáles son las políticas estratégicas. Hubo dos consultas, tú las mencionabas, que son bien relevantes para congelar la minería, la explotación de petróleo en zonas de alto valor indígena y ecosistémico. Hablemos de estas consultas, ¿ah? Y de sus resultados, a ver si nos puedes contar para que aquí también tengamos un parámetro, que son cuestiones que en nuestro marco político son inimaginables, pero es que en otros países ocurren. Mm. Bueno, yo diría que en Chile hubo la posibilidad de tener un espacio de participación ciudadana directa si se habría aprobado la Constitución el 4 de septiembre pasado. Hay que reconocer que la Constitución chilena tenía algunos elementos muy interesantes para fortalecer los procesos de participación democrática directa. Y esto quedó trunco en Ecuador desde el año 2008 en la nueva Constitución, en la Constitución vigente desde hace 15 años tenemos varias opciones para impulsar consultas populares. Hay un artículo, el 104, que establece la posibilidad de impulsar desde la sociedad civil, recogiendo firmas y cumpliendo algunos requisitos, consultas populares sobre cualquier tema de interés nacional, siempre que no afecte la estructura del Estado y no tenga que ver con cuestiones tributarias. A partir de esos principios se impulsó la consulta popular del Yasuní, que es un pedazo muy pequeño del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía, una zona extremadamente biodiversa donde viven pueblos en aislamiento voluntario, y eso se planteó ya allá por el año 2013. Esa consulta no pudo realizarse porque hubo una masiva interrupción, un fraude y una persecución a quienes le impulsaban el colectivo Yasunidos por parte del gobierno de Rafael Correa. Luego el gobierno de Moreno tampoco dio paso a la consulta, el gobierno de Lazo menos, pero la lucha de esta juventud logró que la Corte Constitucional por fin ponga la posibilidad de que se realice esta consulta. Fue y es un hecho histórico indudable. La otra consulta, que tiene una menor duración en su lucha, proviene de un grupo, sobre todo de gente de las mancomunidades del noroccidente de la ciudad de Quito y de los movimientos sociales. Es una consulta que tiene que ver con la prohibición de la minería metálica en el distrito metropolitano. Ambas consultas están entonces enmarcadas en los procesos establecidos en la Constitución de Montecristi del año 2008 para profundizar la democracia directa, la democracia participativa. Habría que anotar que ya se realizaron dos consultas en el tema minero en la provincia de La Suay, en el cantón Girón en el año 2019 y en el cantón Cuenca en el año 2021, que fueron favorables a la prohibición de la minería. Poco a poco en el Ecuador se está consolidando una gran fuerza para frenar sobre todo la megaminería y para defender la vida.
No nos olvidemos que Ecuador tiene, entre otros puntos fundamentales de su constitución, los derechos de la naturaleza. Y esos derechos de la naturaleza, tanto como los derechos humanos, sean derechos colectivos, sean derechos de las mujeres, sean derechos de las minorías sexuales, siempre se consiguen con la lucha. Y las luchas electorales son uno de esos espacios para seguir avanzando en la construcción de sociedades democráticas. Sí, aprovechemos de decir porque, Alberto, como dice esa vieja canción, nunca es triste la verdad, que nuestra empresa cuprífera estatal, Codelco, ha tenido un rol bastante controversial en el Ecuador. Aprovechemos de contarlo para quienes no lo sepan, ¿no? Lamentable, Sí. lamentable que la empresa estatal Codelco haya servido para romper las comunidades en el valle de Intac, en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, y esté intentando llevar adelante una serie de actividades extractivas sin siquiera haber dado paso a una consulta previa, libre, informada o a una consulta ambiental de acuerdo a los estándares internacionales. Ni siquiera se ha cumplido con la ley y menos aún con la Constitución. Eso es un tema lamentable y de una y otra vez yo he estado en contacto con amigos y amigas en Chile para tratar de denunciar esta situación. La empresa estatal Codelco, en alianza con una empresa estatal ecuatoriana que es de papel, que no tiene ninguna trascendencia práctica, Lename, y con cerca de 400 policías, se impuso a la fuerza durante el gobierno de Rafael Correa en la región de INTA. Pero una decisión judicial acaba de detener esta actividad y esperemos que haya sensibilidad en las autoridades del gobierno chileno para parar este intento de imposición neocolonial de la minería en el Ecuador con la actividad de Codelco. Bueno, como decía muy bien nuestro entrevistado Alberto Acosta, Ecuador es un país muy complejo, es un país muy vasto, muy rico, es más complejo que una contienda presidencial. Uno sabe y se disculpa de antemano porque en una entrevista como esta se queda corto. Alberto es un intelectual que ha reflexionado sobre el extractivismo, sobre la estrategia económica, obviamente tiene una experiencia como expresidente de la Asamblea Constituyente de ese país. Alberto, todo eso espero sea parte de próximas conversaciones, pero también parte de esa mirada que has tenido nos ha ayudado a entender mejor, situar mejor qué hay detrás de esta encrucijada electoral que tiene el Ecuador, país al que por supuesto, como siempre, le deseamos lo mejor. Me quedo muy agradecido y les mando un saludo fraterno. Espero que Chile siga luchando por tener un proceso constituyente genuino, que creo que es lo que se merece esa sociedad. Un abrazo grande y una gran semana. Alberto Acosta, muchas gracias, que tengas un buen día y una buena semana. Ahí estaba nuestro entrevistado, como decíamos, ex ministro de Estado, una personalidad en el Ecuador, no por nada le fue transmitida la tarea de dirigir el proceso constituyente de ese país hace 15 años atrás. Una voz interesante, no solo para el Ecuador, sino también para las políticas del continente. 8:32, breve alto y vamos con el panel de conversación en este día lunes. Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto